Esto es El Vestuario Podcast. Soy Jordi Saballet junto a Nir Casanovas. Y aquí charlamos con los protagonistas del deporte. Hola familia, ¿qué tal? Un día más. Hoy aquí en El Vestuario. Hoy ya capítulo número 79, 1 de diciembre. Hoy dejamos el verde, pero seguimos metidos en el mundo del fútbol. Hoy vamos a los despachos. Hemos tenido aquí algún agente FIFA. Hoy vamos a charlar con Rubén Ramírez. Rubén, bienvenido al Vestuario. ¿Qué tal? Muy buenas, Jordi. Mil gracias. La verdad que un placer tenerte hoy aquí, porque hoy vamos a descubrir el fútbol desde otro punto de vista. Hoy tengo unas preguntas preparadas para ti, Rubén, de esas que el aficionado de a pie, de los que vemos partidos, pero hay muchas cosas que no entendemos. Hoy por fin las tendremos resueltas gracias a ti. Pues nada, vamos a charlar y a pasarlo bien. Exacto. La primera pregunta, Rubén, que hacemos siempre es ¿quién es Rubén Ramírez? Para que la gente del vestuario te conozca un poco más. Vale, bueno, Rubén Ramírez, me defino como abogado experto en derecho deportivo. Más que abogado me considero también pues un gestor de todo lo que rodea al mundo del deporte, un apasionado y que al final pues que consiguió aunar y digamos unir los dos caminos de sus dos pasiones, tanto el derecho como el deporte. Y así, digamos de forma breve, mi trayectoria pues comencé muy jovencito siendo presidente del club de fútbol de mi localidad, de Cienpozuelos, de la zona sur de Madrid. Y poco a poco pues me fui formando y fui creciendo y entrando en el entorno del deporte profesional. Estuve en diferentes despachos de abogados especializados, conseguí entrar en la asesoría jurídica del Fuenlabrada, club de fútbol. Estuve también trabajando en un caso muy importante en América para la Federación de El Salvador, donde fui secretario general de la federación y de una comisión normalizadora que era pues para auditar y digamos en torno a la mejora de la federación. Y finalmente en los últimos 3 años pues he sido el director del departamento legal del Granada Club de Fútbol, así a modo resumen. Sí, bueno, una buena trayectoria, ¿eh? Muchos clubes, muchas cositas, muchas vivencias que han tenido que pasar, Rubén, y por ese teléfono seguramente millones de horas, ¿no? Enganchado el teléfono. Muchas horas, mucho rato en el meollo, en la pelea, y la verdad que, bueno, viendo todo desde dentro, que al final sí que hay momentos tediosos, pero también muy satisfactorios, porque al final pues todo lo que está en torno al verde, al césped, pues pasa por los despachos. Seguramente te gustaría estar más al verde que en algún momento, ¿no? Decir, preferiría estar aquí en el verde con el balón que algún ratito. Sí. Al final lo que está en el verde, lo que está en el césped es los protagonistas y las protagonistas de todo esto. Pero bueno, los que no hemos llegado y somos un poco frustrados y no hemos llegado a poder ser protagonistas ahí, pues tenemos que intentar pues dar nuestras asistencias y dar la ayuda para que ellos brillen y ellas puedan brillar. Claro, y si no, pues montar un podcast para hablar de deporte, porque si no, pues es lo más cerca que vamos a estar. Rubén, ¿cuáles son los primeros recuerdos que te vienen al mundo del deporte a la cabeza? Pues bueno, los típicos partidos en el colegio, pues cuando éramos unos enanos, típico partido de recreo, en educación física, cuando tenías una hora libre, cuando pues los compañeros elegían un equipo u otro, pues ese tipo de enfrentamientos, la clase de A contra la clase de B, pues lo típico, el recreo, y luego pues tus primeros pasos en una escuela, en un club de tu localidad, esos son los primeros recuerdos. ¿Cuánto daño hicieron esos partidos de A contra B? Esa media horita de patio que parecía, parecido a una final de Champions, ¿eh? Sí, totalmente, era una guerra y se celebraba cada victoria como si fuera, pues tú lo acabas de decir, como la final del Mundial o de Champions. Sí, cinco finales de Champions a la semana había. Sí. Rubén, ¿qué contacto con el deporte y con el fútbol en concreto tuviste en tu infancia y adolescencia? Pues mi historia es un poco curiosa, porque mi familia siempre ha sido, mis padres es una familia muy humilde, somos una familia muy humilde, pero siempre muy vinculados al deporte. Para nada vinculados al deporte profesional, pero siempre muy vinculados al deporte local. Mi padre estuvo muy vinculado al fútbol de Cienpozuelos, de mi localidad, y también pues fue patrocinador con su empresa de diferentes carreras de rally, y bueno, siempre
era muy emprendedor en cuanto al deporte, sabía patrocinar. Entonces, desde pequeño, digamos que lo he mamado. He estado en un entorno en el que al deporte se le daba una importancia, no solamente de jugarlo, sino también de promocionarlo. He visto cómo desde casa se daba esa connotación de gestión y bueno, pues poco a poco todo eso te va llamando y va haciendo efecto imán hacia... Pues te va llamando, te va trayendo. Sí, sí, al final lo mamas en casa, lo ves todos los días y lo ves como natural. Exactamente, eso es lo que pasó. ¿En qué momento de esa adolescencia viste que el tema jurídico también te llamaba la atención para poder combinar todo eso? Pues igual, es una historia curiosa porque yo para nada me imaginé que iba a ser abogado. De hecho, mi época del instituto la oriento en torno a las ciencias tecnológicas. Yo quería ser arquitecto. Pero bueno, a los que somos de esta generación que hemos visto una crisis en torno a la burbuja inmobiliaria y tal, y vimos que aquello fue una catástrofe para muchas familias y demás, pues vimos que había que reorientarse, pese a que fuéramos buenos estudiantes y demás. Mi madre siempre me decía que era de letras, ella ha estudiado Derecho también y al final, en el último momento, pues decidí en bachillerato dar un giro y, bueno, me llamaron las ciencias jurídicas, por así decirlo, el Derecho empezó a gustarme mucho. En paralelo fue el tema de ir acercándote al mundo deportivo y al final, pues, todo eso cohesionó, se fue uniendo poco a poco. Las fechas no sé si las tendré bien, pero 2015, ¿lo digo bien? Sí, sí, sí. 2015 llegas a ser presidente del Cienpozuelos. ¿Cómo llegas al cargo? Ya, con lo que nos has comentado, al final lo has mamado, te tocaba casi prácticamente. ¿Y cómo afrontaste el ser presidente del club? Sí, te comento, el Club Deportivo Cienpozuelos, en la época en la que, digamos, yo tenía y era adolescente, tuvo un pico muy alto, peleaba por ascender a la segunda división B, jugó Copa del Rey en varios años y bueno, yo veía y era socio del club y lo he visto competir contra el Real Murcia, contra Las Palmas B, contra equipos fuertes de Galicia que ahora están en Primera Ref y demás. Y bueno, tuvo una época muy fuerte y pues digamos que era la época en la que los presidentes pues inyectaban dinero que provenía de la construcción y demás. En aquella época mi padre no estaba metido, digamos, en la gestión, sino que era patrocinador y, bueno, el equipo fue muy bien, tuvo un crecimiento muy bueno y, digamos, que fue el pick del club. ¿Qué pasa? Que cuando da el bajón económico, el club queda muy endeudado, queda muy, muy lastrado y bueno, poco a poco va tendiendo un poco a la baja, a jugar en otras categorías que no eran tercera división, ni segunda B, ni va bajando. Y en aquel momento, pues con bastante deuda, mi padre dio un paso al frente, se hizo a cargo del club y, bueno, por diferentes problemas administrativos, pues no podíamos tener categorías inferiores por los problemas económicos que tenía el club. En aquel entonces justo emerge la situación de que yo empiezo Derecho, pues estoy ahí con 18, 19 años y vemos una posibilidad para que podamos generar un club filial. Digamos que mi padre estudia para tener la viabilidad de ese club y demás, y bueno, entre los dos, pues digamos que fundamos otro club y salvamos un poco la estructura y demás del antiguo Cienpozuelos. Poco a poco se fue generando el Cienpozuelos que es ahora, que ahora mismo no tiene deuda, es un club totalmente saneado y que poco a poco pues lo hemos ido recuperando. Ahora mismo estamos en una menos de tercera, pero digamos que de forma rápida esa es la historia. Yo llego a la presidencia de un club con tan solo 19 años porque lo arrancamos. El presidente más joven de la historia, ¿no? Sí. Creo que hay un mexicano. No tengo nada oficial a nivel federativo, pero bueno, esta es mi 11ª temporada. Empezamos prácticamente de cero. El primer año hicimos 4 equipos de fútbol base. Poco a poco, en Cienpozuelos, como estaba todo disperso, hemos ido fusionándonos con todos los clubes. Somos el único club de fútbol ahora mismo. Tenemos 620 licencias. El primer equipo está en una categoría menos de tercera división. ¿Primera autonómica? Sí, exactamente, Primera Autonómica de Madrid. Y bueno, al final es una apuesta local. Digamos, el reto era generar un ecosistema y no depender de un inversor y del dinero externo, sino que el ecosistema del club se refinanciara, que el primer equipo pues no fuera muy caro, sino que estuviera formado por chavales del entorno. También hemos tenido épocas en las que hemos apostado por el fútbol femenino, por el fútbol sala. O sea, ya te digo, le he intentado dar una vuelta a todo. Siempre he sido una persona muy emprendedora,
Es un proyecto muy familiar, tengo a toda mi familia alrededor de ello, mis hermanos, mi madre, mi padre, mi mujer, todo. Y bueno, eso es un poco la historia. Llego un poco de carambola por generar esas categorías inferiores, al final va creciendo, va creciendo, va creciendo y ahí llevamos 11 años. Bueno, al final creo que los que somos de clubes modestos, ¿no? En mi caso, el pueblo, lo que te comentaba antes, Gandesa, 3.000 habitantes, el club del pueblo, pues unas ciento y pico licencias entre amateurs y fútbol base. Al final, la clave es esto, ¿no? Tener un fútbol base coherente, que vayan saliendo jugadores que puedan nutrir el primer equipo en su día y al final es eso. Exactamente, y sobre todo no comprometer la viabilidad de las categorías del fútbol base, de los chavales, que al final, digamos que son el objeto y el punto principal de todo este proyecto, que al final se fomente el deporte base, pues que se inculque una serie de valores y demás, más allá de que, bueno, de que uno puede apostar más o menos por un primer equipo, pero lo que ocurrió en aquel entonces, que todo se fue al garete por querer tener un primer equipo fuerte y económicamente ir más allá de lo que se podía, pues eso es nuestra piedra angular de saber, oye, no podemos caer en el error aquel, sino que tenemos que saber a quién nos debemos, que son a los chavales y a las chavalas del pueblo, y generar un ecosistema y un modelo de fútbol real, sin dependencia de terceros y de dinero, que realmente pues aparece y desaparece muy fácil. Exacto. Rubén, ¿qué te aportó a ti ser presidente del club, tanto a nivel personal como dentro de la abogacía? Y al revés, ¿qué le aportó el club a Raúl? A ver, principalmente lo que yo creo que te aporta ser un gestor de un club, ya sea de un club profesional o de un club amateur, es aprender a gestionar egos. En una organización, ya sea más fuerte o menos fuerte económicamente, tienes que ser consciente que vas a gestionar a personas que son cada uno de una manera, de su padre y de su madre, como se suele decir, que piensan unos de una forma y otros de otra, y aunar ese tipo de conductas, de pensamientos y de maneras de ser es lo más complicado para un gestor, para un presidente, y de intentar redireccionar todo hacia un objetivo y un proyecto común, que es que todo el mundo piense en la comunidad y en lo que gira en torno a la figura del club. Es complejo. A mí lo que creo que más me ha aportado es saber pues gestionar entrenadores que a lo mejor solo quieren entrenar un grupo pues porque es el más competitivo o porque juega su hijo ahí o porque hay un interés porque es amigo de un papá. Ese tipo de cosas al final, digamos que te va dando callo, te va dando fuerza para entender que lo que tienes que hacer es gestionar y hacer ver que el objetivo común es el que es, mejorar el club año tras año, y luego conectando con el tema de la abogacía y, digamos, con el fútbol profesional, que es a lo que me dedico. La verdadera conexión está en saber tratar con la gente, ser honesto, ir de frente, decir las cosas que tienes que decir a las personas en el momento que se lo tienes que decir y básicamente decir siempre la verdad, no mentir. En esto del fútbol pensamos que, sobre todo en el fútbol profesional, está todo muy avanzado y demás, pero hay gente muy deshonesta y eso hace que todo se enturbie. Y para mí lo fundamental es ser honesto y saber gestionar esos egos de la gente en una organización. Si sabes llevar todo ese tipo de situaciones, al final conectas con lo profesional y demás y no hay problema. Al final creo que dentro del mundo del fútbol profesional, ¿no? Donde hay unos egos muy grandes, el hecho de ser claro y ir de frente al jugador, en este caso vamos a hablar de jugador, también le gusta, porque normalmente no escucha muchas verdades, ¿verdad? Exactamente. Quizás los jugadores, muchos vienen de procesos en los que han sido engañados por sus agentes, o ha llegado una oferta y ni se les ha trasladado, o han llegado a un club y de lo que le dijeron luego no se ha cumplido la gran mayoría de las cosas. Entonces, es algo que yo lo veo en el día a día. En el momento que eres honesto con un cliente, con un jugador de tu club, con un entrenador, la gente lo agradece porque más allá de tratarle como jugador, le tratas como persona. Entonces, a veces es cierto eso que se dice, que los jugadores son burbujas, que se encuentran aislados y demás, pero hay que hacerlos ver que son personas y hay que tratarlos como personas, no mirar sobre el interés y demás. Entonces, para mí esa es, dentro de la gestión y dentro de lo que es el día a día y en contestación a tu pregunta, la clave de todo. O sea, ser una persona y tratar de tú a tú con honestidad y
muchas veces tendrás que decir algo que no quieres decir o que no quieres trasladar, pero tienes que tragar, tirar y decirlo a la cara, porque si acabas engañando, acabas siendo un mal gestor. Exacto. Rubén, también lo comentabas antes, también formaste parte del Fuenlabrada. Quizá ese primer paso a un fútbol ya profesional. ¿Cómo de importante es tu trabajo dentro de clubes profesionales, pero que no son pues lo que hablaremos luego, quizá un Granada o un Barça, un Madrid, Sí. etcétera, etcétera? Donde tienes que gestionar también pues mucha cantera, muchísimas cosas, ¿no? Sí, el Fuenlabrada, la verdad que fue un paso intermedio muy, muy importante para mí. Yo lo que hice fue que estudié el máster de la Liga Business School. O sea, yo tuve el privilegio, una vez que ya era abogado y tenía, digamos, mi club y demás, pues entré en una promoción para especializarme en Derecho Deportivo y gracias a la Liga, pues conseguí acceder al Fuenlabrada, que en aquel entonces estaba fuerte en segunda división. Y fue una etapa muy enriquecedora y que ahora le doy mucho valor porque realmente era un club que intentó profesionalizarse muy rápido. O sea, es realmente un club de Madrid que venía de competir entre la tercera y la segunda B de aquel entonces y que dio el subidón y tenía muchas cosas a profesionalizar. Desde mi perspectiva como abogado vinculado y dentro de una sociedad anónima deportiva o dentro de un club, eso fue súper enriquecedor porque no había nada. O sea, el estadio era un estadio portátil, no había patrocinios apenas, había que construir relaciones profesionales desde el amateurismo, o sea, no había un filial en una categoría consolidada, entonces tuve el privilegio de ver ese desarrollo desde dentro bueno, que se intentó ir demasiado rápido quizás porque el riesgo que tienen estos clubes es que de repente te llega el golpe de arriba y desciendes y vuelves a la realidad. Pero es una etapa que guardo con muchísimo cariño y que a mí me forjó muchísimo y que sin ningún tipo de duda, si no hubiera pasado por allí, pues no hubiera vivido otras experiencias mucho más profesionales. Seguramente estos clubes cuando se dan cuenta dónde han llegado, ¿no? El llegar a segunda división, ser fútbol profesional, cuando no estás acostumbrado, cuando no tienes los medios, lo puedes disfrutar mucho, ¿no? El ascenso es vital, pero una temporada en la que sabes que tienes muchos números en noviembre ya de que prácticamente tienes que prepararla para segunda vez otra vez, debe ser muy complicado, ¿no? Es complejo. La gestión de todo. Es complejo porque además, por ponerte en contexto, yo cuando llego al Fuenla, el año de antes ocurre el famoso caso del Fuenla Depor, no sé si recuerdas, en la época del COVID, Sí. que hubo ahí un partido aplazado bajo el Deportivo de La Coruña. Eso impactó mucho en lo que es la dinámica y el día a día del Fuenlabrada. Hubo un problema muy, muy fuerte y luego vino una batalla legal muy fuerte también que se libró con bastante cautela e inteligencia. Se hizo una buena estrategia y lógicamente, para defender los intereses del club. Y ese año el Fuenlabrada rozó el playoff a primera división. Claro, de rozar el playoff a primera división a la temporada siguiente, pues es verdad que consigues salvarte, pero tarde o temprano acabas coqueteando con el descenso, pues porque los contratos de los jugadores no tienen una duración tan larga, vas año a año, tienes que tener una dirección deportiva muy avispada en el sentido de que cada año te desmontan totalmente la plantilla y los 5 o 6 que destacan pues vuelan y financieramente vas al día, o sea, tienes que exprimir todos tus recursos para conseguir un rendimiento inmediato y conseguir el objetivo que es salvarte. Si llegas arriba, si consigues los 43 puntos y luego puedes soñar, sueñas, como se soñó aquel año. Pero bueno, sí que es cierto que es complejo, hay que hacer un equilibrio. Ahí se quería profesionalizar todo, se quería tener un mejor estadio, se quería tener mejor infraestructuras en respecto a lo que es el entrenamiento, el fútbol femenino, se intentó potenciar todo de una manera muy fuerte y muy rápida y al final lo que suele pasar en este tipo de procesos de cambio y de profesionalización es que a veces no se termina de llegar a todo. Claro. Entonces, pues bueno, es complicado. El fútbol ya sabes que tiene un riesgo, que es lo deportivo, y si la pelota no entra, el proyecto se quedan a medias. Claro, es que aquí realmente lo que comentabas, ¿no? Es que prácticamente el proyecto deportivo como tal es inviable de decir vamos a preparar un proyecto a 2 años, 3 años vista. Porque te desmontan la plantilla, si el año es bueno te la desmontan.
Es muy complejo pues porque no tienes la estructura profesionalizada como para poder ofrecer contratos de 3 años, incluso 2 años, me atrevo a decir. Si puedes vincular, pues oye, si permanezco, pues se prorroga un año más, si juegas X partidos, se puede negociar de muchas formas, pero es verdad que el futbolista y al final la gente en ese sentido tiene tendencia a proteger al jugador. Sabe que ese tipo de proyectos que acaban de llegar al fútbol profesional y que no tienen una consistencia y una estabilidad, pues tienden a buscarse la salida en el caso de que no vaya bien. Al final, clubes como Fuenlabrada, Amorebieta, me atrevo a decir incluso como Mirandés, que el año pasado rozó la primera división, pues si te fijas son todo cesiones, contratos a un año, apuestas de diferentes jugadores que no terminan de cuadrar en otros clubes y que al final se les da el escaparate y se les permite lucirse. Y eso te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Exacto. Rubén, año 2022, llegas al Granada, un club ya de primer nivel estatal. ¿Cómo fue tu llegada al conjunto nazarí? Es muy curiosa la llegada y es un nexo intermedio entre la época de Fuenlabrada y Granada. O sea, yo tengo ahí, digamos, un microproyecto que es el que a mí me impulsa. Y es un proyecto muy relacionado con FIFA y con América, concretamente con la República de El Salvador. Recuerdo que pues esa última temporada pues descendimos a Primera Ref y bueno, eso es un golpe durísimo porque sacude totalmente la estructura de la entidad, la gente empieza a temer por sus empleos, por el cobrar el mes a mes. Al final es lo complejo de esto, que por muy bien que hagas tu trabajo, por muy bien que haga mis contratos, mis negociaciones, mis procedimientos y demás, si lo deportivo, como te decía, no va bien, pues tu trabajo puede acabarse. Y bueno, de estas cosas que no te esperas, un jueves recibo una llamada y que me van a proponer para formar parte de una comisión normalizadora en una federación en El Salvador para remodelar la federación porque hay un presunto caso de corrupción en torno a la federación y bueno, me dicen que es en El Salvador. Me llaman un jueves y me dicen que el avión sale el martes. Prepara la maleta y venga. Claro, yo recuerdo perfectamente ese momento, estaba en la oficina del Fuenlabrada, recuerdo que mi familia se encontraba, era verano, se encontraba de vacaciones, lo primero que hice fue llamar a mi mujer, a mis padres. Y bueno, al final la diferencia en el recorrido que tú tengas es el riesgo que quieras correr. Yo en ese momento, claro, dices El Salvador. Bueno, busqué en internet, vi que estaba el país un poco en una época compleja con la guerrilla, vi que su presidente se llamaba Bukele, tal. Me empecé a empapar, pero lo primero que me dijo mi familia es, tienes que ir. Sin preguntar ni siquiera lo que iba a cobrar o los incentivos que iba a tener. A mí me dijeron, puedes formar parte de la Secretaría General de este proyecto, que es ir a ciegas a una federación a intentar estabilizarla. Y bueno, pues se presentó esa oportunidad, hice el proceso de selección muy rápido, llegó la oferta, el martes me monté en el avión y me fui el verano a El Salvador. Y bueno, y no fue nada buscado, sino pues tenía buen currículum, ya me conocían por mi etapa en Fuenlabrada, en la liga había tenido buena sensación también con trabajo, muy buen trabajo y tal. Me fui para allá, estuve muy poco tiempo, prácticamente el verano allí, y ese trabajo me dio un impulso y un estatus, porque ten en cuenta que me fui de secretario general de la federación de allí y fuimos una comisión normalizadora de 5 expertos. El presidente era el director general de Boca Juniors. Nada mal. Lucas Labat, ahora mismo no está en Boca, pero era el que lideraba. En segundo lugar, siendo yo, digamos, en segunda línea como experto en Derecho Deportivo por parte de España, fui yo, y luego fueron otros expertos de América, de Costa Rica, de allí del propio Salvador, y eso me impulsó bastante. Es verdad que nada más llegar allí pues fue todo muy raro porque yo aquí soy una persona anónima, no soy nadie, pero allí salía todos los días en el chiringuito de allí, en el programa de tal, lo puedes ver todos los días lleno de cámaras, aquello, viviendo cada semana en un hotel, con escolta, una situación, la federación que no funcionaba, no querían entrenar las selecciones inferiores, una situación muy compleja de bloqueo y más que de abogado, al final acabas ejerciendo de gestor y lo que te decía, de tratar con personas. Y de psicólogo.
Sí, entonces digamos que esa oportunidad, que al final fue una microetapa, que no duró más de un verano, cuando parecía que se estaba cerrando y ya me tenía que volver a España, pues me llamaron dos clubes. Y uno de ellos pues fue el Granada. Ujú. El Granada acaba de descender por el famoso penalti de Jorge, que sé que también ha estado por aquí Sí, y sí, le sí. mando un abrazo muy fuerte. Bueno, y recién descendido, yo siempre había tenido un feeling especial con el Granada, en el sentido de que incluso en mi época de estudiante, cuando empecé el máster, les envié el currículum para tal y nunca nadie me llamó, pero bueno, hice la entrevista, también la hice en el otro club y me gustó mucho el Granada, pues porque a nivel presupuestario acaba de bajar, tenía un proyecto para subir. Era un proyecto bastante ambicioso y, en concreto, en lo que a mi parte profesional le corresponde, lo que quería era formar el departamento legal. Ujú. No tenía un departamento legal y de competiciones, digamos, al uso, sino que lo tenía externalizado. El club tenía una estructura muy profesionalizada, o sea, cerca de 290 trabajadores. Y bueno, siendo tan joven, esta oportunidad pues no la podía dejar escapar. Entonces, llegué de El Salvador un viernes y, y recuerdo que estuve el fin de semana haciendo lavadoras y maletas y el miércoles me bajé a Granada a buscar piso y a empezar. Y así llegué al Granada. Es una historia un poco de carambola. Y bueno, así fue. Y llegamos y empezamos a formar equipo. Estaba externalizado en un despacho de abogados. Ujú. Hubo ahí un periodo de tiempo que conviví con la persona que estaba allí y demás. No sabíamos muy bien si él podía salir o no, cuándo y de qué manera, pero bueno, se fue dando todo para formar un departamento legal. Luego entraron otros chicos, formamos un departamento legal y hasta ahí. Y todo fue muy bien, la verdad. ¿Y qué crees que le hubiese dicho el Rubén que entró, que llevaba ya 3, 4, 5, 10 días en el Granada, al Rubén que pilló la presidencia del Cienpozuelos? Uf. Eh, Cuidado lo que te viene, ¿no? es increíble porque es que yo siempre digo lo mismo. En el fútbol, lo que trabajas en un día es como tres de otro sector. Situaciones, conversaciones, situaciones de bloqueo y de crisis institucional. O sea, lo que le hubiera dicho el Rubén del Granada al Rubén que inició, probablemente que fuera con algo más de calma. Y con un escudo por si acaso, ¿eh? Sí. ¿Qué diferencias encontraste, eso sí, con cuando llegaste al Granada, cuando ya llevabas un tiempo en el Granada, con clubes como el Fuenlabrada, que al final fútbol profesional, entre comillas, o fútbol profesional el Fuenlabrada también, pero un equipo mucho más histórico, mucho más asentado en el fútbol profesional como Granada? La principal diferencia es la dimensión de cualquier tipo de decisión y de cualquier tipo de paso que das como club. O sea, el Granada Club de Fútbol tiene una masa social increíble. Esté como esté el equipo, el Estadio Nuevo Los Cármenes siempre se llena. Y cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de paso que dé el club a cualquier dirección, pues al final puede ser criticada y al final a nivel ya no solo social, sino también mediático, la prensa que puede rodear a un proyecto en comparación con otro, y a nivel económico, ya no solamente de lo que puedas ganar tú, sino de los presupuestos que manejas, de la influencia internacional que puedas tener. O sea, sí que es cierto que en Fuenlabrada pues tuve el privilegio de hacer varios mercados de fichajes de muchísimo movimiento, de montar plantillas enteras, como hemos dicho, pero hice pocas transferencias internacionales, pocos fichajes internacionales. Cuando llegas a Granada y empiezas a hacer fichajes internacionales, empiezas a tratar con el Bayern de Múnich por Brian Zaragoza, empiezas a tratar con el Manchester United y con Benfica por Álvaro Fernández Carreras, que está ahora en el Real Madrid, empiezas a tratar operaciones de otro calibre, de muchos millones de euros. Enteros. Sí, sí, totalmente. Ahí sí que empiezas a notar que estás en el meollo real, digamos, que estás en el núcleo de todo, donde digamos que estás jugando al FIFA en la vida real. Por decirlo. Vale, no. Es verdad que el abogado no es el que al final, cuando hay una negociación, ahora si quieres lo hablamos un Sí, poquito sí, sí. más,
pues vamos un poco, somos el escudero del director deportivo, de la presidencia, de la dirección general, pero lo que te quiero decir, lo notas en que los tipos de contratos que haces pues son mucho más, de mucha mayor cuantía, de cláusulas muy diferentes, de penalizaciones muy fuertes, de hablar con diferentes abogados de todas las partes del mundo, con presidentes, con directores generales, de ir a eventos, de que te inviten a dar clases a universidad, de que en redes pues te contacte gente pues como tú, que agradecido de que nos podamos dar visibilidad a lo que es el sector desde dentro. Y lo notas en eso, en la dimensión y en que en el día a día pues sí que es mucho más intenso todo, mucho más intenso. Pasas de firmar contratos con un boli normal a pluma, ¿no? Sí, sí, aunque ya te digo que yo soy muy humilde, o sea, creo que eso es algo que debe caracterizar a cualquier persona que se dedique a este sector, o sea, ser íntegro, ser humilde y saber de dónde vienes. Yo siempre procuro que se firme con Bolivic, pero recuerdo que mi director general decía, no, se tiene que firmar con este. y bueno, es anécdotas, sí que es cierto que cambia. Sí, sí, sí. Luego hablaremos un poco de temas de fichajes y cositas así, Sí. pero nos llegó una información muy interesante, Rubén, es que hoy está por nacer un proyecto nuevo, estás en un proyecto nuevo, Baram Sport, que tenemos el placer de que hoy aquí nos pueda explicar qué va a ser Baram Sport, para que la gente del vestuario y toda la gente que nos escuche pueda Sí. conocer el proyecto. Además que digo que vas a ser, y es un placer poder hacerlo en tu podcast, de los primeros, si no el primero, en que salga el nombre. Aquí, ¿no? Es exclusivo. Baram Sports, sí, sí. Y bueno, es cierto que cuando estás fuera de casa siempre te da esas ganas de emprender. Yo, bueno, como habrás visto según la trayectoria, soy un tío muy echado para adelante. Y después de 3 años y pico ya en Granada, con tu familia lejos y tal, pues tenía ganas de volver un poco a mi entorno, pese a que te metes en un sector en el que no paras de viajar y no paras de conocer gente y de moverte, pero por lo menos estás en el nido. Y sabía que Madrid tenía que ser el lugar y el origen donde tenía que nacer algo propio. Y bueno, Baram Sports va a ser una consultoría, un despacho de abogados y una empresa especializada para prestar servicios a deportistas, a clubes, a federaciones, a agentes y al final a todos los stakeholders que están en torno al sector deportivo y de entretenimiento. Nos hemos unido ahí varias personas que poco a poco van a ir saliendo y sobre todo somos 3 de personas y abogados de otros clubes y demás. Estamos uniendo fuerzas para hacer algo diferente y sobre todo con el fin de intentar profesionalizar y de dar ese plus y ese impulso a toda la gente que está dentro del sector y que nos necesite. Al final, en el día a día, cuando trabajas en un club o en el entorno de la Liga y de FIFA y de UEFA, pues te llaman en el día a día muchos agentes que son amigos o conocidos y demás. Oye, échame un cable con esto, me puedes conectar con esta persona, me puedes ayudar a esto. Jugadores de, oye, no entiendo mi nómina, hoy he tenido este impago en este club, que han estado, hoy han pasado, digamos, por tu club y con los que haces lazos. Y Baram, digamos que va a ser el origen y va a ser el puente para llegar a solucionar esos problemas. Así que nada, va a salir muy pronto, no sé si saldrá antes que la emisión del podcast, pero un placer poder hablar por primera vez aquí contigo de esto. Yo te quería preguntar lo que no sé si nos lo podrás decir, quién está contigo en este proyecto. Bueno, todavía no, es cierto que todavía no puedo decir nada porque tenemos una campaña y estamos trabajando. No, las cosas tienen que hacer bien. Hay que hacerlo bien. Sí que te digo que, bueno, son 2 abogados que están trabajando desde más de una década, incluso algo más de tiempo en lo que viene siendo los clubes de la Liga, en diferentes clubes, en el ámbito FIFA y luego aparte también, además de lo que es el entorno fundador, también tenemos una parcela deportiva de una persona que también ha tenido mucha fuerza, que ha trabajado en clubes muy fuertes y pues como puede ser el Fútbol Club Barcelona y demás, y en un entorno internacional. Y al final de realizar, digamos, o intentar construir un tejido que nos ayude, pues, dar al deportista y dar al entorno del deporte, pues, un servicio ya no solamente legal, sino estratégico,
desde el punto de vista de negocio, para conectar con marcas, para intentar ayudar también a agentes a complementar su servicio y al final pues ese es el kit de la cuestión. No te puedo decir la gente porque tenemos un plan de marketing No pasa nada. y tal, pero lo verás muy pronto. Perfecto. Lo que sí que nos gustaría saber un poco más es ese trabajo diario, ¿no? Dentro de los clubes, cómo puede ayudarlos Paramesport o a un futbolista, ¿no? Que comentas, el hecho de que llegue un patrocinio de X marca, cómo le puede ayudar, cómo podéis ayudarle o cómo los ayudaréis vosotros desde Paramesport. Sí, principalmente lo que es la empresa va a tener diferentes focos de negocio, digamos. Desde el punto de vista legal, pues con todo el tema contractual que pueda tener el deportista o el agente en sí o el club, pues con contratos de patrocinio, lógicamente velando por sus intereses, instruyendo la negociación y dándole nuestro punto de vista conforme a lo que mejor le venga en cada situación y revisando documentalmente tanto en el momento en que se firmen las cosas, ya sea un patrocinio, ya sea un contrato con su club, ya sea algo en relación con sus derechos de imagen o en relación incluso con su propio agente. Oye, que me han ofrecido cambiar de agente, ¿qué tipo de problema puedo tener? O sea, al final vamos a dar un servicio integral, dedicado única y exclusivamente para deportistas, para agentes y para gente del sector. La mejor forma de ayudar es prestando un asesoramiento que vaya más allá de lo legal y desde ahí vamos a partir. Lógicamente, pues luego también pueden tener diferentes problemas. Pues a lo mejor, oye, pues mira que este club me debe dinero, pues ahí también podemos intervenir como tus abogados. Tenemos algún deportista profesional que incluso nos ha pedido que ejerzamos como sus representantes. Al final los abogados podemos ejercer como representantes y vamos a tener una red de personas vinculadas al sector deportivo que nos pueden ayudar, digamos, a conectar y a buscar diferentes oportunidades. También vamos a trabajar con diferentes marcas y equipos y diferentes agencias de marketing pues para conseguir diferentes oportunidades e intentar conectar con nuestros clientes. Digamos que va más allá de todo eso y luego por darle un enfoque que no tiene por qué ser todo fútbol. Claro. Imagínate que un ayuntamiento quiere preparar un evento, una carrera, una maratón y demás, pues nosotros conocemos cuáles son los pasos a los que tenemos que recurrir, el proyecto y demás, y al final es ejercer también una labor de consultoría dedicada única y exclusivamente al deporte y al entretenimiento. Y desde aquí te lo digo ahora, si alguna vez alguno de tus jugadores o entrenadores necesita pasarse por un podcast, desde aquí les abrimos la puerta y el vestuario podcast para lo que haga falta. Estamos para ayudar y estoy seguro que va a haber mucha gente que va a pasar por aquí, ya te lo digo. Rubén, cositas que mira, no te voy a engañar, cuando comenté con algún amigo, ¿no? que venías por aquí, el tema de negociaciones, tal y cual, lo que comentas, muchos de los que estamos al mundo del fútbol las vemos como un poco el mundo del PC Fútbol 2001, FIFA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy voy a disfrutar muchísimo para que me cuentes esas cositas. ¿Cómo se afronta un periodo de negociaciones en tu caso? El periodo de negociaciones y el mercado en sí... El mercado, eso es, vamos directos. Para mí es la época más bonita para las personas que trabajan en una dirección deportiva y las personas que trabajan, digamos, en la dirección legal de un club. Yo lo englobo y siempre digo competiciones, o sea, pues siempre el trabajo se afronta... Primero tienes que tener claro que son 24 horas. Y más si trabajas para un club que tiene una connotación internacional y que tiene miras hacia todo el mundo, que tiene scouts y que tiene diferentes acuerdos y ve futbolistas en todos los lugares del mundo, pues tienes que tener claro que tienes las 24 horas del día que estar conectado y geográficamente localizado. Ese es el primer paso. El segundo paso es el sacrificio que vas a tener. O sea, tienes que estar dispuesto a saber que, bueno, pues que igual que en un momento te puede tocar hacer el fichaje del primer equipo y es súper importante, pues que también tienes que estar a disposición de que si en el filial surge una oportunidad de cerrar a un chico que va muy bien, pues para adelante, pues tienes que también prestar ese servicio. O sea, no lógicamente tienes que equilibrar y hacer, digamos, un orden de prioridades, pero tienes que prestar el servicio porque sabes que llegadas las 00 del día al límite, todo se cierra. Se acabó. Y si no lo has completado, si no has cerrado, si no has firmado y si no has registrado al futbolista, se acabó, es tu culpa y se ha quedado fuera. A mí, ¿no? Gracias a Dios. Fax, ¿no? Sí, ya te digo, o sea, a mí me encanta trabajar con la presión esa. En estos periodos se trabaja
muy intenso, hablas todos los idiomas que sepas, las señas, el inglés, chapurreteas italiano, o sea, aprendes de todo, porque el que está al otro lado, lógicamente, si quiere hacer una operación, ya sea de transferencia para vender o para comprar o lo que sea, pues va en la misma línea que tú. Tienes que estar y ser consciente de que las negociaciones, pues hay algunas que por el interés se pueden alargar más o menos, y tienes que tener mucho callo, tienes que ser muy, muy resistente en cuanto y muy paciente en cuanto a saber manejar los tiempos y saber llevar, digamos, el hilo de cada negociación. No te puedes desesperar, no puedes tirar la toalla en ningún momento porque tienes mucha responsabilidad. O sea, no es solo hacer un contrato, estar en el hilo de todo. Y luego, más allá de eso, pues realizar la licencia al jugador, cuando llega el jugador, su situación de extranjería, son muchos factores los que intervienen, entonces eso te hace estar en constante alerta. Es la época más bonita, ¿vale? Porque lo que haces luego lo ves en el periódico y eso está muy chulo, pero también es muy frustrante, y cuando acabas y analizas, es frustrante, te digo, porque dices, jo, si esta operación hubiera salido y hubiéramos tenido a este jugador, hubiera cambiado mucho. Pero bueno, es sobre todo satisfactorio cuando acaba y ves que ya se acaba el mercado y pasa el segundo uno después de las 0-0, te da un bajón, pero estás constantemente en un subidón, y sobre todo porque yo creo que esto mola y nunca lo he explicado tan personal. El último día de mercado es una montaña rusa, porque ten en cuenta que en los clubes, sobre todo, recuerdo el primer año en primera división con el Granada, al final pues hay muchos futbolistas que de manera residual, si están esperando un proyecto de UEFA, pues no van a ir a un recién ascendido. Entonces a lo mejor el proyecto de UEFA se le cae y el último día se activa la operación y tienes que preparar 3 operaciones a la vez y estás ahí, venga y tal, no sé qué, y son las 11:20 y eso mola mucho. O sea, yo he tenido el placer de hacer tanto en Fuenlabrada como en Granada 3 operaciones de último segundo, te lo puedo decir. Franco Soldano en el Fuenlabrada, un argentino que venía de Argentina, de Gimnasia y Esgrima. Venía de Olympiacos, de Grecia. Sean Baseman, tanto de su llegada desde el Real Valladolid al Granada fue en los últimos minutos, como su salida, una cesión que tuvo a la Salernitana, lo metimos con una diferencia de 17 segundos en el mercado italiano. Te puedes imaginar la tensión de si ha entrado, llamando a todo el mundo, la gente a un lado, el otro al otro, tal. Y bueno, mi última operación, que la guardo con muchísimo cariño en el Granada, ha sido Gagnitze, que es un futbolista que ha llegado procedente de la Liga Rusa, y lo cerramos por todo lo alto. Ten en cuenta que cuando haces una operación analizas qué derechos de solidaridad hay, qué derechos de formación, para saber el coste de todo. Se presentó esa oportunidad de mercado a falta de 3 horas, el director deportivo puso el nombre sobre la mesa, la presidenta lo aprobó, la dirección general, todos empezamos a negociar, se hizo un grupo de WhatsApp porque te pongas un poco en el marco de la operación, con los agentes de uno, de otro, de tal, con el club, debatiendo sobre todo. Y al final esos momentos de tensión y de tenerlo todo claro y todo sobre el papel y de meterlo en el último minuto es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio porque al final estás conectando a un trabajador, a un futbolista, con una etapa más de su sueño. Entonces está muy chulo, la verdad. Algún momento también rollo partida de póker, ¿no? Un poco de farol por aquí. Sí. Siempre. Es un constante juego. O sea, el mercado, si lo tengo que definir, además de ser todo lo saturado en cuanto a la intensidad, en cuanto a la concentración y la atención que requiere, es saber jugar tu partida, saber... ahí vas de la mano mucho y tiene muchísimo peso, más que el abogado, el director deportivo. El director deportivo, durante el periodo de mercado, estás en constante comunicación con el director general y el director deportivo. Te van lanzando las ofertas, te van diciendo un poco que calcules, oye, ¿cómo puede estar esto? ¿Cómo puede ser lo otro? ¿Esto cómo lo hacemos? Hay muchas cosas que no negocian, que lo dejan para los abogados. Los abogados somos los que rematamos. Y a veces somos los malos, porque no se ha negociado la cláusula de rescisión. Y, hostia, llegas al final de la negociación y te toca pelearlo a muerte. Y es lo bonito, porque al final sientes que aportas también. O sea, quizás no somos los ojeadores, los abogados deportivos dentro de un club, no somos los que veamos, pese a que entendamos más o menos de fútbol. Ellos eligen al jugador, pero nosotros elegimos la forma o estructuramos la forma de traerlos.
Entonces es eso, es jugar tu partida de póker y ser sincero. O sea, si no ves algo, lo dices, oye, que sepáis que el riesgo está aquí. Porque si luego hay un problema, pues te lo comes tú. Es igual que si viene un jugador y no supera el reconocimiento médico, pues el médico que le hace el reconocimiento médico es el que avala la operación o no. Claro. Pues el abogado igual. Rubén, 3 preguntitas antes de pasar al test de Pure Mind. Vamos a seguir por esto porque me encanta. Otro día te volveré a traer solo para que hablemos de cositas así, de salseo, de negociaciones, de cómo se viven, etcétera. Para mí, yo barcelonista, verano de 2017-18, no recuerdo exactamente, se presenta el PSG con 222 millones y se va Neymar. ¿Cómo se llegan a realizar los pagos en un traspaso de este caso? ¿Cómo podríamos resumirnos un poco cómo pudo ser esa negociación, ¿no? Porque allí hubo cláusula y entiendo que con el club no se negocia nada, se paga la cláusula, pero se negocia con el jugador para que llegue, y cómo se deposita el dinero en la liga, etcétera, etcétera. En el caso del pago de una cláusula de rescisión, yo te puedo poner un ejemplo. A mí en Granada me tocó, es algo público, lo puedes ver, con Samuel Omordión. Uh-huh. El Atlético de Madrid pagó su cláusula. Normalmente lo que se suele hacer por parte del jugador es realizar un escrito al club, una comunicación que suele ser fehaciente, un burofax, un buromail o un email en el que sepas que vas a tener contestación, en el cual comunicas que vas a abonar tu indemnización para resolver el contrato de manera unilateral. O sea, al final, es el jugador, ¿no? Es el propio futbolista el que comunica al club que va a resolver de forma anticipada, es decir, va a romper su contrato unilateralmente, sin contar con el club, pagando una indemnización. La cláusula de rescisión, para entendernos bien, es una indemnización, un precio que se pacta entre el futbolista y el club a cambio de poner fin a la relación laboral y federativa. Exactamente. Yo tengo la carta de libertad si te pago X. En el caso de Neymar, que mencionabas, sí que es cierto que es un caso un poco... Bueno, de hecho ha habido ciertos problemas legales, o sea, es un caso un poco peliagudo, ¿vale? Pero una cláusula de rescisión normalmente se comunica al club que se resuelve y se adjunta el cheque bancario con el importe que se abone, acreditando que lo has depositado o bien en la Liga de Fútbol Profesional, ¿vale? Si es un futbolista del primer equipo, o si es un futbolista del filial que no depende de la Liga, lo pueden depositar en la Federación, ¿vale? Tanto en la Federación Territorial como en la Federación Española. En el caso de Neymar, entiendo, no lo conozco, pero si se pagó la cláusula de rescisión, pues depositarían el cheque en la Liga de Fútbol Profesional. Neymar y sus abogados remitirían una comunicación diciendo que han pagado su libertad y automáticamente la Liga de Fútbol Profesional se coordina con la Real Federación para liberar la ficha, la licencia de Neymar y que la puedan vincular con otro equipo. ¿Qué sucede en estos casos? Que el dinero, lógicamente, no es del jugador. El dinero para pagar la libertad lo pone el otro equipo, el equipo con el que se va a vincular. Entonces, jurídicamente, para hablarlo digamos, en palabras que todo el mundo lo entendamos, que la audiencia esté, digamos, empapada y que no sea un lenguaje muy técnico, al final le está prestando un dinero para que se comprometa. Entonces, ya no solamente es decirle al club, oye, aquí tenéis el dinero, que me voy. Es que el club que le ha prestado el dinero ya lo ha tenido que atar, ha tenido que firmar sus condiciones y prestarle unos importes para pagar su libertad. Entonces, jurídicamente es un entramado bastante curioso. Y luego impacta, te he de decir que impacta cuando ves tantos ceros, cuando ves, oye, ostras, que acaba de entrar esto. Pues es algo impactante. En el caso de Neymar, vamos, en los financieros del Barça, no sé si fueron, en el caso del PSG creo que pagó 222 millones de euros. La transferencia con la que creo que tuvieron problemas fue con la del Santos, que es la que decía que tuvieron algo de problemas, pero en la operación que tú decías del PSG, 222 millones de euros, que creo que tuvieron que impactar. No sé si en la aplicación del banco les quedaba espacio para tanto dinero. Tenían que apaisar el teléfono. Sí. Si no entraba. La verdad que tiene que ser complicado, ¿no? Cuando estás ahí en la liga, ¿no? El que está en la liga y registrado. Claro. Anteriormente, de hecho, podrás ver que hay vídeos que los abogados iban con un poder notarial, iban con un cheque y entraban en la liga. De hecho, se hacían programas, tú veías al chiringuito. Acaba de entrar el abogado de Neymar a depositar el cheque, pues entra en la liga, en Madrid, en la calle Torrelaguna,
y van con el cheque, lo depositan en el área de competiciones y demás, lo validan, miran que está todo, se hace la comunicación en el club y el jugador queda libre. Ahora es cierto que ya no se ve tanto, pues porque la comunicación se hace directamente por email, oye tal, ahí digamos es mucho más ágil todo, pero antes quedaba mucho más de peli, ¿eh? Sí, Era mucho más morboso, mucha más salsa rosa. Y hablando de salsa rosa, otro de los temas que apareció en los últimos años, ha aparecido en el mundo del fútbol, es la famosa regla uno para uno. Tú que sabes, explícanos un poquitín, porque hay muchas veces que nos perdemos con las famosas reglas del fair play financiero. Nada, de forma muy breve al final, porque esto yo creo, y yo soy de las personas que abogo que la liga debería explicar estos términos para que todo el mundo lo entendiera bien y que supiera el fin de todo esto. Al final, por ponerle un marco perfecto y que se nos quede de forma breve, esto aparece el control económico, pues porque los clubes estaban muy endeudados en España. Y a mí me parece algo correcto, porque no puede ser que un club se endeude hasta el punto de entrar en concurso de acreedores y de poder desaparecer. Cuando entra Javier Tebas, el actual presidente de la Liga, la situación estaba muy mal, los clubes debían muchísimo dinero a las administraciones públicas españolas y demás, y la piedra angular del proyecto que propone Tebas es empezar a regular esto porque no podía ser. Es cierto que ahora lo entendemos desde un punto de vista un poco restrictivo, que parece que no dejamos a los clubes inscribir y demás, pero bueno, esto sirvió para paliar y para generar, digamos, que la competición fuera más sana. Ahora, vamos al punto de tu pregunta, ¿qué es el 1 para 1? El 1 para 1, para entenderlo, tenemos que entender que es el límite de coste de plantilla. El famoso anexo 6 o el límite de coste de plantilla es lo que un club puede emplear para gastar en sus jugadores de primera plantilla, el cuerpo técnico y demás. Vale. Si un club está excedido, si un club está gastando más de lo que realmente ingresa, ¿vale? Cuando digo ingresa es la liga hace un estudio y lleva un control financiero de los clubes y de las sociedades anónimas deportivas de lo que ingresan por ticketing, de lo que ingresan por patrocinios, por hospitality, por diferentes acuerdos, por ventas de jugadores, llevan un control de los salarios. Una auditoría, ¿no? Exactamente, se hace una auditoría, tienes obligación de que un auditor tercero poco a poco te vaya auditando todo. ¿Y qué pasa? Que si realmente lo que tú estás presentando a la liga refleja que el resultado de todo es que tú estás gastando más de lo que te puedes permitir, pues la liga no te deja aplicar esa famosa regla del 1 para 1, que es te dejo gastar, ¿vale? Lo que tienes. Si tienes 1, te dejo gastar 1. Ahora bien, si estás gastando 4 y quieres gastar 18, pues, o sea, quiero decir, pues ya no aplica la regla del 1 para 1, que básicamente es que puedes gastar lo que se te ingresa. Ahí se te aplica la regla del 1 para 4. Si te entra 1, digamos, solamente puedes gastar un cuarto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una manera, digamos, de controlar, de fiscalizar que los clubes no se vayan de madre y no prometan dar algo que no tienen. ¿Es algo complicado de entender para el espectador? Es complicado de entender que en la primera jornada haya varios equipos que no hayan podido inscribir, pero es una manera de garantizar la viabilidad de la competición, de que el día de mañana pues un club no entre en bancarrota, de que el día de mañana pues que digamos los clubes de los que somos aficionados pues tengan el mayor recorrido posible. Es una medida proteccionista que a la larga y de manera calmada pues todos deberíamos entender que es buena, que se puede limar y se puede reestructurar de alguna manera para que la podamos entender mejor y que no sea que no restrinja tanto ciertas situaciones. Sí, estoy seguro, se puede estudiar y estoy seguro que se va a mejorar. Pero bueno, ahí está el ingenio de todos los clubes, siempre lo digo, o sea, ahí están las famosas palancas de Laporta. El otro día hablaba también con otros compañeros del Atlético de Madrid, de otro podcast, el proyecto que tiene el Atlético de Madrid, la ciudad del deporte, eso es un palancazo para mí, o sea, eso les va a permitir tener mucho más dinero para poder invertir en la plantilla. Entonces, es eso, el control económico y el 1 para 1, básicamente, en palabras llanas, que si tienes 1 para gastar, si te entra 1, puedes gastar 1. Ahora bien, si no te entra ese 1, pues tienes problemas y pues si lo que te entre te van a dejar gastarte la mitad de la mitad. Y ya para terminar, antes de pasar al test de los amigos de Pure Mind, ¿cómo de potentes económicamente, cómo de fuertes muscularmente de forma económica son
los clubes de estado, ¿no? Como se llaman ahora, como PSG, City, Newcastle, etcétera, enfrente ante un equipo normal de sus socios, como pueden ser muchos de los que hay en el fútbol europeo. La principal diferencia que yo encuentro es que al final estos clubes juegan con una red, juegan con una colchoneta debajo de la altura en la que están. O sea, ten en cuenta que si van mal financieramente, pues siempre van a tener un rescate, siempre van a tener, digamos, una red sobre la que caer y volver a estabilizarse. Entonces, es algo que sobre todo en la situación del Paris Saint-Germain o del Manchester City, pues puede generar lo que conocemos comúnmente como doping económico. Al final, competir, que el Fútbol Club Barcelona, que el Real Madrid, que el Atlético de Madrid compitan con clubes de ese calibre es algo para mí milagroso. ¿Por qué? Porque además de que dos de ellos, como es el Real Madrid y el Barça, son clubes de fútbol, no son sociedades anónimas deportivas, no tienen, digamos, un inyector o una fábrica de hacer monedas, pues están, digamos, sobre el corset y el control económico de la liga. Más allá de eso, creo que juegan una partida con un seguro que en comparación con los equipos españoles no existe. O sea, si el Atlético de Madrid patina en una operación, va a tener una pérdida muy grande y no va a tener un mecenas detrás que le inyecte de manera arbitraria y sin control lo que le pueden inyectar al Paris Saint-Germain. Ojo, en otras ligas hay control económico y se regula también esas inyecciones, pero a la vista está que por mucho que quieras regular, pues la normativa y la realidad no es tan fuerte y tan estricta como la que hay en España. Yo apuesto por modelos deportivos sostenibles. O sea, creo que está muy bien las locuras en el fútbol y demás, tal, pero a veces se sobredimensiona el mercado y estos clubes lo que hacen es generar burbujas que al final son insostenibles. Sí, sí. Es la realidad. A día de hoy podemos, ¿no? Se hablaba en el último mercado de verano de fichajes, ¿no? La liga inglesa sobre todo, de jugadores sin un nombre como tal, no ninguna potencia futbolística que estén pagando 60, 70 millones de euros por jugadores normales, ¿no? Sí. Con perdón de la palabra, que son precios que hace unos años se pagaban por cracks mundiales. Totalmente, totalmente. Ves equipos como Brighton, ves equipos como... Al Wolf, por ejemplo. Sí, que hacen unas apuestas económicas muy fuertes. Es verdad que quizás esos clubes no sean clubes Estado, sino que se sirvan del reparto de los derechos de televisión que hay en Inglaterra. Aquí siempre hay una famosa frase que dicen que los clubes ingleses van a pérdidas, que no tienen, digamos, ese control y esas reglas financieras. Pero bueno, al final cada uno su competición la explota como puede. Esto es un espectáculo, por mucho que lo queramos ver como es deporte profesional, pero al final dependemos de la televisión. La televisión genera, en función de tus visualizaciones y de los diferentes tenders de venta que tengas en los diferentes países, te da el valor de tu competición y luego distribuyes ese dinero entre los diferentes clubes. Es verdad que Inglaterra está por delante de España en ese sentido. La audiencia inglesa y los mercados que tiene, pues en algunos pues los ganan, en otros no. En Latinoamérica, España, la Liga Española es líder, pero la Premier League es capaz de generar mucho más y sobre todo es un mercado, ya no solamente por las medidas de la Liga, sino también por las diferentes leyes que hay en España, fiscales y diferentes incentivos que hay, pues es un mercado que pues para jeques árabes, para fondos inversores y demás, pues ha sido hasta ahora más apetecible o más fácil y más accesible. Eso no quita que aquí vayamos en esa línea. Ayer lo vimos, anteayer entró Apolo en el Atlético de Madrid con un fondo estadounidense serio y demás. Hay un propietario árabe en el Almería, el Granada es un propietario chino, sí, está muy bien, pero no se termina, digamos, de romper ese estigma o digamos, ese candado de abrir y decir, aquí me han hecho un espaldarazo financiero y me han metido 100 millones. Es muy difícil. En España es más complejo. Pues, familia, hasta aquí hemos tenido una parte más institucional de la entrevista. La verdad que Rubén, te tengo que agradecértelo en esta primera parte porque me lo he pasado muy bien con todo lo que nos has comentado. La verdad que a mí me gusta mucho este tema y que te lo puedas explicar y que puedas saber cómo se viven estas gestiones, pues mola muchísimo. Y ahora, si estás preparado, vamos a pasar al test de nuestros amigos de Pure Mind.
Dispara con todo. Mira, yo voy a ponerme las gafitas, como hacemos en los últimos programas. Nuestros amigos de Pure Mind que van a mandarte unas cositas para que también, tú que estás bastantes horas delante de la pantalla, ¿no? Que pueda la vista pueda descansar un poco más. Y la primera pregunta que lanzamos siempre es ¿cuál es el contacto más famoso que tiene Rubén en su teléfono? Pues te he de decir que viendo el formato que tienes, me ha hecho dudar muchísimo, porque claro, depende de lo que entendamos por famoso. Claro. Pero tengo presidentes, tengo directores deportivos y demás, pero tengo un cariño especial a un jugador, al cual le envío un abrazo y que para mí es un tío famoso e importante, que es Mirto Uzuni. Perfecto, no. Muy buen jugador, ¿eh? Sí, podríamos decir muchos directores deportivos, algún presidente, pero para mí Mirto es un tío famoso e importante. Perfecto. ¿Cuál es tu ídolo deportivo? Rafa Nadal. Fenomenal. ¿Con quién intercambiarías una camiseta de fútbol? Luka Modric. Buena camiseta también. ¿Con qué deportistas, aquí puedes coger un par o tres, te irías a tomar unas cañitas, unos vinitos para charlar del día a día, de la vida, desconectar un poco lo que más os apetezca? Con Gerard Piqué e Iker Casillas. Mucho King Click aquí, ¿eh? Sí. Aquí te meten el anuncio de Uber Eats allí los tres. Sí. Además es que parecen muy cuñados. Es lo que me llama la atención. Te tienes que reír con ellos sí o sí. Segurísimo. Las batallitas que han tenido, vamos, es asegurado. Las tienen aseguradas. Una canción, Rubén, que te pongas para ir a echar a un pádel, ir al gimnasio, que te motive, que te pongas antes de esa última hora de negociaciones, que digas, esta sería. Soy muy de canciones y también te digo, voy a decirte una actual. O sea, me gusta mucho la banda sonora de la peli Fórmula 1. ¿Vale? No recuerdo muy bien el título, pero son muy de bandas sonoras y tal. Me gusta trabajar con música y este último mercado, la peli Fórmula 1, me encantó y la banda sonora, top. Me ha gustado mucho. Interestelar también. La pondremos en la playlist del vestuario, sin duda. ¿Cuál es tu top 3 de deportistas históricos? No hace falta que me digas el primero el segundo el tercero sino tu top 3. Pues Michael Jordan, Rafa Nadal. Perfecto. Y te diría Messi. Buen top 3. Ahora vamos a las dos preguntas más en concreto de nuestros amigos de Pure Mind. La primera, hablamos siempre de concentraciones, ¿no? De eventos. En tu caso, hablaríamos de qué te llevarías a ese último día de negociaciones, ¿vale? ¿Qué te llevarías? Si la luz roja de lectura, una luz que puedes poner encima de los libros para leer un poco y que no te moleste la luz blanca, las gafas de bloqueo de luz azul o un antifaz para poder descansar un ratito y decir yo no quiero escuchar a nadie, dejadme descansar un ratito. Me llevaría las gafas, tengo ganas de probarlas. Me han hablado muy bien. Perfecto. ¿Y qué producto recomendarías a un compañero tuyo en una negociación, ya sean las gafas de bloqueo, la luz roja de lectura o cualquiera de las bombillas que tienen nuestros amigos de Pure Mind, las bombillas rojas o las ámbar para la casa? Las bombillas rojas, que creo que se está demostrando, se está hablando de que tiene bastantes beneficios y es algo que hay que conocer y probar. Perfecto, pues desde aquí Alex, nuestro amigo de Pure Mind, seguramente va a tener un detallito contigo y en unas semanitas os podrás decir cómo has visto el cambio desde que te pondrás la luz roja en casa. Ya verás, ya. Muy bien. Las tres últimas preguntas antes de despedir el programa de hoy, Rubén, la que te lanza Noelia Ramos, jugadora del Tenerife, te comentó que cómo has sido capaz de enfocar las adversidades en tu trabajo cuando las cosas no han ido bien. Siempre buscando un punto de tranquilidad y mirando hacia atrás, mirando lo que se ha recorrido y el por qué llegas hasta ese momento, aunque sea un momento incómodo o complejo, entendiendo el momento desde una perspectiva, desde el origen, porque a veces todo parece muy, muy malo, pero siempre que hay algo malo a lo que enfrentarnos es porque tiene un porqué. Perfecto. Es eso. Ahora, Rubén, es tu turno para lanzar la pregunta random para próxima entrevista que se van a pasar por el canal. Ya sabes que puedes preguntar absolutamente lo que te dé la gana, que nosotros trasladaremos la pregunta. Vale, yo diría que, por daros un poquito de picante, ¿cuál es la situación más incómoda a nivel profesional
que ha tenido el susodicho o la susodicha. Perfecto. Buena pregunta. ¿Alguno de los anteriores, de los 78 anteriores, alguno había preguntado algo similar también? Situaciones incómodas dentro de un vestuario, etcétera, etcétera, pero la apuntamos para lanzarse al próxima entrevistada. Y ahora la última pregunta, Rubén, es que a quién invitas, que a quién te gustaría ver de este mundillo del deporte en el cual nos movemos nosotros, que con un poco de tu ayuda pueda pasar por los micros del vestuario. Pues voy a invitar a mi amigo Samu Chavero, que es el jefe de contenidos del Granada Club de Fútbol y que creo que te puede dar mucho juego y tú le puedes dar mucho juego a él. Nos lo pasaremos bien aquí con los TMs. No ha pasado ninguno y creo que como el mundillo de redes a nosotros nos gusta mucho, creo que nos lo podremos pasar muy muy bien conociendo cómo lo gestionan, cómo es el día a día de un CM de un club de primer nivel. Totalmente, seguro que te va a dar muchísimo juego, muchísimo contenido, porque contenido, además de crearlo, es que vamos, es que lo devora. Y yo creo que sí, que seguro que acepta la invitación y te va a dar mucho salseo. Que nos dé unos tips para meter el feed del vestuario ahí arriba. Perfecto, perfecto. Pues apuntamos y desde aquí le tiramos la invitación para que se pase por el canal. Rubén, hemos llegado al final de la entrevista. Antes de hacerte el micro para que puedas ser tú quien despida el programa, agradecerte tu tiempo, tu charla. La verdad que tenía muchísimas ganas de saber más de tu día a día, de cómo llegaste a ser lo que eres en día de hoy. Eres un abogado que está en el meollo del mundo del fútbol, que es lo que nos gusta a muchísimos. A mí me encantaría poder estar dentro de un día de una negociación, estar ahí sentado, solo escuchando, sería tuche. Y nada, te cedo el micro para que puedas ser tú quien despida el programa de hoy. Nada, primero agradecerte la invitación. Es cierto que llevamos tiempo hablando desde que empezamos a hablar por primera vez y demás, y que ha sido todo un placer, que me encanta lo que haces, que creo que la labor que haces para acercar las diferentes perspectivas en torno al mundo del deporte, desde un vestuario, desde un despacho, desde un banquillo o desde más allá, con diferentes experiencias, es muy importante que la gente sepa la realidad de cómo funcionan las cosas, los esfuerzos, las historias que hay y que nada, que la gente, sobre todo el mensaje que yo quiero dar, que hay que ser valiente. Este sector es un sector que te devora, que hay mucho tiburón, hay mucho peligro, hay también muchísimas oportunidades y que la gente se lance, que crea, que pelee y sobre todo que a estas iniciativas, que parece que al final un abogado es algo que transmite respeto, que es un libro cerrado, que da miedo a abrirlo, pues también podemos aportar muchas cosas y hablar de la realidad de nuestro día a día, que también es divertido, es complejo. Y nada, que espero pues de aquí a un tiempo pues volver a visitarte y que espero que a la gente le guste. Sin duda, ¿no? Ya te digo yo que serás nuestro abogado de confianza. Te tendremos aquí cuando pase algo raro en el mundo del deporte, que siempre pasan cosas casi cada semana. Diremos, Rubén, esta semanita te toca pasar por el vestuario y a charlar sobre los eventos que nos mueven. Rubén, familia, nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado en el canal. Rubén, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao. Un abrazo.